Hola a todos, espero que les vaya bien. Bienvenidos ya a ver, nuestra tercera semana será de clases en línea, yo no sé. Últimamente ni siquiera sé qué día es, menos menos la semana. Pero bueno, aquí estamos. Espero que todos estén bien. Entonces, cuando nosotros dejamos la clase, este, perdón, voy a ver por cuánto tiempo para no tener un video súper largo esta vez. Am, Cuando nosotros dejamos la clase, Dominic, hi Donkey. Cuando dejamos la clase, este, am, el martes, tuvimos la pregunta en qué situaciones es sumamente importante la cortesía. Y eso nos lleva a nuestro tema de hoy, que es la teoría de los actos de habla, y vamos a hablar especialmente sobre las peticiones y la cortesía, porque como vamos a ver, es muy importante decir algo de una cierta manera, digamos, este, en situaciones cuando pedimos algo a otra persona. Entonces, primero comenzamos con una pregunta relativamente filosófica, que es la relación entre las palabras y la realidad. Entonces, nosotros ya hemos dicho y hemos comentado que típicamente las palabras representan nuestra percepción de la realidad, ¿verdad? Porque es lo que yo percibo o lo que percibe el hablante. Por otro lado, ahora esto, para esto tenemos que pensar un poco más. ¿Pueden cambiar la realidad las palabras? ¿Qué pensamos? Resulta que sí. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿Cómo puede cambiar la realidad las palabras? Vamos a ver. Una invitación, el acto de invitar, por ejemplo. Entonces, si yo invito a una persona, yo cambio la realidad para esa persona. Esa persona ya tiene otra opción que no tenía um, hace 10 segundos de pedir perdón. Entonces, si una persona se enoja conmigo, a lo mejor me detesta, pero si yo le pido perdón a esa persona, um, eso, al menos espero, va a cambiar su percepción de mí. Entonces, por pedir perdón, a lo mejor esa persona me odia un poco menos. Rechazar. Entonces, es como el opuesto de una invitación, ¿verdad? Entonces, si una persona me invita a una fiesta, por ejemplo, y yo no quiero ir, entonces yo digo, ay, no, no, gracias. Yo cambio la realidad de esa persona porque su idea era una fiesta que me tenía a mí presente, pero yo no voy a estar ahí. Entonces ahí también cambió la realidad de esta fiesta, en este ejemplo. Luego dar las gracias. Entonces, si yo le agradezco a una persona por haber hecho algo, puede cambiar la realidad para esa persona. Por ejemplo, si yo le digo, ay, gracias por ayudarme a
bueno, gracias por ayudarme con ese programa en la computadora. Esa persona ahora se siente más apreciada, porque yo hice el esfuerzo para reconocer y agradecer su ayuda. Luego, condenar puede cambiar la realidad. Por ejemplo, si estamos en la corte, digamos, y dice el juez, bueno, al delincuente yo le condeno a 5 años en la cárcel. Esa persona ahora es prisionero, ¿verdad? Entonces, gracias a las palabras de ese juez, esa persona pierde su libertad, que es una gran parte de la realidad, ¿no? Entonces, sí, sin duda, las palabras, pueden no solamente representar, sino también cambiar la realidad. Y esta idea se llama la teoría de los actos de habla. Entonces, un acto de habla es la unidad mínima de comunicación, es decir, comunicar una idea, una intención. Y la meta de cada acto de habla, como de cada enunciado, es que el emisor, la persona que habla, transmite exitosamente su mensaje al destinatario. Porque cuando yo hablo de algo con otra persona, yo ya sé de qué hablo, ¿verdad? Entonces el mensaje no es para mí. La información en mis palabras no es para mí, sino para el destinatario. Porque yo ya sé qué quiero decir, pero yo quiero que esa otra persona, el destinatario, comprenda lo que yo quiero decir. Entonces se considera un acto de habla exitosa cuando el emisor logra expresar lo que quiere decir al destinatario. Vamos a hablar, vamos a ver algunos de los actos de habla más comunes. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Entonces, la competencia pragmática es algo muy avanzado, especialmente en una segunda lengua, y es por eso que yo puse aquí en inglés primero y en español si podemos, porque una competencia pragmática es algo que desarrolla muy, muy tarde en la adquisición de una segunda lengua, porque no es solamente el sentido literal de las palabras, sino la intención, y hay fórmulas y convenciones sociales que son diferentes en cada lengua y en cada cultura. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un saludo. Entonces, por ejemplo, tenemos dos contextos. Primero tenemos cómo saludarías a un amigo que ves en la calle y segundo a un profesor que ves en la calle. Entonces, por ejemplo, en inglés yo diría a un amigo, hey, what's up, man? How's it going? Algo así. Un profesor, especialmente si es un profesor mayor. Hi there, professor. How are you today? Algo así. ¿Qué diferencia notamos? Entonces, escuchamos más modismos, slang, en el contexto informal, con el amigo, como what's up, man, cosas así, mientras es más formal en, um, la situación, en el contexto más formal. Yo en español podríamos decir, por ejemplo, ¿qué onda, güey?
¿Qué pasa? Algo así. Am, y, y con el profesor en español podríamos decir algo como, buenas tardes, profesor, o algo así. Am, pero ¿qué pasa? O algo así sería menos común en una situación más formal. Aunque otra vez tienen el mismo contenido semántico, es la misma idea que nosotros expresamos, simplemente otra vez que hay diferentes maneras de expresar realmente todo en las lenguas y hay maneras más apropiadas um, que otras en cada situación. Entonces recuerden lo que hablamos el martes um, sobre la idea de la pragmática, que no estudia si algo es gramáticamente correcto, sino que estudia si es apropiado para un contexto dado. Dominic, what are you doing? Gato, 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 gato. Bueno. ¿Qué más? Una invitación. Entonces, tenemos una invitación a una fiesta de graduación. Entonces, si yo invito a un amigo, sería como, hey, why don't you come to my graduation party? Something like that, I don't know. La madre de un amigo podría decir, por ejemplo, I was wondering if you might be interested in attending my graduation celebration o algo así, yo no sé. Entonces, notamos otra vez un lenguaje un poco más formal, palabras un poco más formales, más largas. También creamos un poco más distancia. Y vamos a hablar más sobre esto en unos momentos, pero ¿qué queremos decir con distancia? Entonces, pensando en la idea de distancia, ¿cómo expreso más distancia cuando digo I was wondering if you might be interested? That's not even part of that I haven't even arrived at the invitation, right? Mientras por otro lado con el amigo sería así, why don't you come to my graduation party? Entonces, hay varios pasos para reconocer como la libertad, podemos decir, de la otra persona. Entonces, así mostramos que tenemos respeto por esa persona, y reconocemos así su autonomía. Y vamos a hablar más sobre eso más tarde en la lección de hoy. ¿Qué más tenemos? Un rechazo. Entonces, cuando tenemos que decirle no a alguien con una invitación. Entonces, primero, un amigo te invitó a una fiesta de sábado por la noche, o tu jefe que te invitó a un evento corporativo con todos los jefes. Dos situaciones muy diferentes, ¿verdad? Entonces, con un amigo, sí, algo, sorry, I can't make it. Mientras con el jefe casi sentimos una obligación de tener una excusa, ¿verdad? Como, I would love to, but unfortunately, my mother is coming to town, and I've already made plans. We're going to see play. I don't know.
So unfortunately I won't be able to make it. Y con ambos rechazos, ¿qué palabra estamos evitando? ¿Qué palabra realmente no está presente? La palabra no, ¿verdad? Entonces, tratamos de evitar el rechazo explícito. Preferimos un rechazo implícito. Es decir, en vez de decir, ¿quieres ir a la fiesta? Ay, gracias, pero no puedo. No es que yo no quiera, no es que no me interese ir a esta fiesta, pero no es posible. Y eso crea un mundo hipotético, entonces en otro mundo, si fuera posible, yo iría. Al menos da esa idea. Lo mismo con una excusa. Crea esa idea que bajo otras circunstancias sí iría. Entonces sí, con los rechazos solemos tratar de evitar la palabra no. Solemos evitar lo que se llama el rechazo explícito. Y si lo pensamos, eso es obviamente no por nosotros, sino por el destinatario, ¿verdad? Porque es más difícil de comprender. Entonces sería mucho más fácil. Oye, ¿quieres venir a mi fiesta? No. Sería mucho más fácil de comprender, ¿verdad? Pero sería mucho menos amable, sería mucho más grosero, ¿verdad? Entonces, en realidad, muchas de estas fórmulas existen no por el hablante, sino por tomar en cuenta las emociones del destinatario. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Ya vamos más o menos en la mitad de la lección. Entonces voy a terminar este video y empezar el segundo. Y vamos a hablar sobre las peticiones. Entonces, gracias y nos vemos en unos minutos. Hola a todos.